Ok, el problema 2.41 de la novena edición dice: determine la tensión requerida en el cable AC, ese cable que está allá, si se sabe que la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto C, ese punto, del aguilón BC, ese elemento que está ahí, debe estar dirigida a lo largo de BC, sobre esa línea. Y también determinar la magnitud correspondiente de esa resultante. Entonces, el primer paso es diagrama de cuerpo libre en el punto C. Cuando hacemos diagrama de cuerpo libre en el punto C, vemos que por conveniencia ponemos los ejes Y y X, que la resultante caiga sobre uno de los ejes, en este caso el eje X, aunque sea el eje X negativo, pero sobre uno de los ejes. Entonces, ese ángulo que se forma aquí, ese triángulo, es el mismo triángulo en la disposición del dibujo. Entonces, tenemos que la resultante con la vertical forma 35 grados. Aquí está. El elemento AC, o sea el cable AC, forma 65 grados con la vertical. Aquí están los 65, aquí están los 65. Entonces, el ángulo interno de ese triángulo se puede obtener de la siguiente manera: a 180, que es la suma interna de todos los ángulos en un triángulo, es igual a 35 más 65 más teta. De ahí despejo a teta y me da que es 80 grados. Si a 80, sabiendo que aquí hay 80, si a 90 le quito 80 me da 10, es lo que falta para llegar a 90. Ahí hay 80 y 10, 90. La disposición del diagrama de cuerpo libre me quedaría de esa manera. Entonces, segundo paso, decimos que la resultante en X es la sumatoria de todas las fuerzas que hay en el problema en X. Entonces decimos Rx, la resultante, la componente X de la resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en X. Rx es igual, ahora hacemos una suma algebraica de todas las X, menos TAC coseno de 80. Ese menos TAC es que la componente TAC en X, la componente en X de esa fuerza, está a lo largo del eje X negativo. Serían esa fuerza por el coseno de ese ángulo. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Cuando lo despejamos decimos que es TAC coseno de 80. Entonces lo ponemos negativo porque va hacia ese lado. Menos TAC coseno de 80. Menos 50 coseno de 35. Ese 35 que está aquí, míralo ahí, ese ángulo. La fuerza de 50 por el coseno de 35. Ahí está, dirigida a lo largo del eje X negativo. Menos 75 libras por el coseno de 60. Ese 60 es, partiendo de la horizontal, 35 más 25. Decimos que la resultante en X luego es igual a menos TAC coseno de 80, lo dejamos expresado porque no conocemos la tensión AC, menos la suma algebraica de estas dos. Como son negativas me da menos 78.46. Esa es la ecuación A. Tercer paso, resultante. La resultante tiene una componente en Y que va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas en Y. Entonces decimos que la resultante Y es igual a TAC, aquí está, por el seno de 80. Es positivo porque va hacia arriba TAC y su componente vertical es positiva a lo largo del eje Y. TAC seno de 80, porque en la X usamos coseno de 80. TAC seno de 80 menos 50 seno de 35. Ese 50 seno de 35 porque la componente vertical de esa fuerza está en el Y negativo, por eso se pone el menos aquí. 50 seno de 35 menos 75 seno de 60. Esa fuerza de 75 dirigida hacia abajo por el seno de ese ángulo más ese ángulo. Ahí está. Entonces la RY va a ser
TAC seno de 80 se deja expresado porque no conocemos la tensión AC, menos 93.63, la suma algebraica de esas dos fuerzas. Pero ¿qué pasa? Como ya pusimos que la resultante está sobre el eje X negativo, no tiene componente en Y. Entonces, el cuarto paso es decir que la componente en Y de la resultante es 0, porque R está sobre el eje X. Entonces, 0 va a ser igual a TAC seno de 80, mírenlo ahí, TAC seno de 80, menos 93.63. Como está igualado a 0, puedo despejar TAC y digo que TAC será 93.63, pasa del otro lado positivo, entre esto que está multiplicando pasa dividiendo, sería el seno de 80. De ahí, TAC es igual a 95.07. Ese es el inciso A, la respuesta. Entonces, quinto paso, sustituir a TAC en la ecuación A, que es la que conseguimos haciendo sumatoria de fuerza en X. Decimos, Rx va a ser igual a la resultante porque está sobre el eje X. Eso será igual a menos 95.07 menos 95.07 coseno de 80 menos 76.46. De ahí la resultante en X va a ser la fuerza resultante total y va a ser igual a menos 95 libras. En realidad ese 95 quiere decir ese menos que está sobre el eje X negativo, pero para fines de respuesta solo usaremos el 95 en valor absoluto, o sea que la resultante va a ser igual a 95 libras, y ese es el inciso B.